Buenos días a todos, a todas. Bienvenidos y bienvenidas a la Facultad de Psicología. Y que es vuestra casa, siempre lo digo, tenéis que verla como vuestra casa. Y para mí es un placer enorme pues, estar aquí en nombre del Departamento de Psicobiología en una nueva edición de los Psicobiocoffees, de los seminarios de investigación del departamento. Yo soy Alejandro Higuera, soy profesor del Departamento de Psicobiología. Y bueno, también soy el decano, pero eso ahora no importa. Estamos muy contentos, los organizadores, la profesora Nuria Olmo, el profesor Marcos Suche y yo mismo, pues de que estos seminarios pues ya están consolidados, cogiendo una fuerza imparable y la verdad es que el nivel de los ponentes es sorprendente, tiene muchísima calidad y precisamente por eso yo no puedo estar más contento hoy de que la doctora Marta Navarrete haya escuchado nuestra llamada y haya hecho un hueco en su agenda para venir aquí bueno, pues a contarnos cosas. Como digo, es un verdadero privilegio. La doctora Marta Navarrete trabaja en el Instituto Cajal del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Fijaos, ella es licenciada en química. Yo cuando vi esto me sorprendió muchísimo, pero luego pues hizo la transición a la neurociencia. Eh, Química cuántica, que ya luego me contarás exactamente cómo se pasa de ser una química cuántica a una neurocientífica, ¿no? Y bueno, luego estuvo trabajando en el Instituto Cajal, no sé si tengo bien la línea temporal, luego estuviste en el Albert College, me parece, en Nueva York, y luego volviste. Y bueno, ha estado trabajando siempre bueno, pues en el papel de las interacciones entre los astrocitos y las neuronas, que es lo que nos va a contar nosotros. Fijaros, ya Cajal decía, ¿no? que los astrocitos seguramente pudieran tener una función más allá del mero soporte de las neuronas. Al fin y al cabo son las células más abundantes del sistema nervioso, ¿no? No quiero hacer mucho spoiler, pero bueno. Y entonces seguro que lo que Marta nos va a contar, pues nos va a hacer incluso repensar, ¿no? El modelo clásico hebbiano este que teníamos de dos neuronas que disparan juntas y entonces fortalecen su interacción, pues quizás haya un tercer, digamos, componente en esa ecuación, ¿no? La doctora Marta Navarrete es una científica de primer orden, ha publicado en revistas muy buenas, muy notorias en el área, pues desde Nature Communications, Neuron, el Proceedings de la Royal Society, Cell, en fin. La verdad es que son típicas revistas que yo sueño alguna vez con publicar y nunca lo voy a conseguir. Y entonces, bueno, como digo, para mí es un verdadero honor, ¿no? Y aparte, además, pues ha recibido premios que son, como no puede ser de otra manera, que atestiguan la calidad de su trabajo, ¿no? Como el premio L'Oréal UNESCO, el premio Olympus y la beca Leonardo, que no es nada fácil conseguir. Así que, Marta, de verdad, muchísimas gracias por estar aquí. Y también quiero decir una cosa. Desde el primer momento en que escribí a Marta, que no nos conocíamos, yo no la conocía a ella pues de leer los trabajos, desde que iba yo a la reunión de la Sociedad de Investigación en Cannabinoides, ¿no? Que contaba el papel de los endocannabinoides en esa interacción, pero no nos conocíamos. Y la verdad es que desde el principio contestaba con una calidad humana, con una cercanía y una sencillez que era como si verdaderamente nos conociéramos. Así que Marta, de verdad, por todo lo dicho, por tu trayectoria profesional y por esa calidez humana, estamos muy honrados de tenerte aquí. Muchísimas gracias. Bueno, gracias Alejandro por esta maravillosa presentación. La verdad es que para mí es un honor poder estar aquí hoy con vosotros. La pantalla. A ver, que estoy intentando ahora cambiar y compartir pantalla, pero no me ha dejado. Ahora sí. Lo que decía que para mí es un honor, me voy a levantar que me gusta más, fue un honor poder estar aquí con vosotros y contar lo que estamos haciendo ahora en el laboratorio en los últimos estos 4 años. Como bien Alejandro ha dicho, desde hace mucho tiempo, incluso desde la química cuántica, a mí me interesaba cómo funcionaba el cerebro.
Y sigo haciéndome la misma pregunta: ¿cómo funciona el cerebro? Y llevo, desde que empecé mi carrera científica hace muchos años, intentando abordar esa pregunta científica, y es la única pregunta científica que creo que voy a intentar abordar en algún punto en toda mi carrera científica. Y hoy voy a dar una pincelada, pero ya creo que me han hecho spoiler total. Es intentar dar un punto de vista totalmente diferente de la pregunta de cómo funciona el cerebro, pero de ese otro tipo de células, ¿no? Como vengo del Instituto Cajal, y aunque me acaban de decir que el observador necesita remover y el principal obstáculo, ¿no? No puedo empezar una charla sin hacer o sin presentar qué pensó Cajal sobre la célula de glía. Es verdad que estoy interesada en la célula de glía y voy a explicar por qué en los astrocitos y por qué estudio los astrocitos en el funcionamiento del cerebro. Todos conocéis a Cajal, y Cajal, que además de un gran científico, era un gran artista. Y aquí tenemos una pintura, un dibujo, en donde Cajal, que todos sabemos que era neurocéntrico, pintó en el centro esta célula que es un astrocito. Y para mí este dibujo realmente recopila todas las funciones de los astrocitos. Si veis bien, veis que tienen prolongaciones que están al lado de un vaso, el pie chupador. O sea, son las actividades, los astrocitos, una de las actividades que son capaces de alimentar las neuronas, podemos decir, de una forma llana. Además, como podéis ver aquí, un astrocito se está dividiendo. Las células, los astrocitos se pueden dividir en un cerebro adulto. Poco, pero se puede dividir. Pero lo más interesante o lo que más me gusta es ver la gran interacción que existe entre los astrocitos y las neuronas. Si veis ahí, un astrocito o los astrocitos están literalmente abrazando las neuronas. Y además podéis observar aquí un astrocito que se está muriendo, la apoptosis. Esto creo que os lo han dicho muchas veces, todo el mundo sabemos, conocemos de alguna forma que realmente los astrocitos están en nuestro cerebro y que ya Cajal dijo que realmente es el principal obstáculo para saber realmente cómo funciona el cerebro. Pero ahí empezó mi pregunta. Si hay tantos astrocitos y Cajal dijo que era el principal obstáculo, yo creo que no debe ser el principal obstáculo. Porque si os fijáis bien, Cajal pintó más células de glía, más astrocitos que neuronas. Cajal era neurocentrista. O sea, quiere decir que de alguna forma Cajal se dio cuenta que la célula de glía, aunque pensaba que al principio era lo que tiene que quitar para ver realmente cómo funciona el cerebro, la hipótesis que siempre he barajado es, realmente Cajal estaba totalmente equivocado. Tiene que tener un papel muy importante en el procesamiento de la información, porque si no, la naturaleza no gasta tanta energía en formar una célula que sirve de peso pasivo, elemento de procesamiento de la información. Bueno, yo creo que Cajal realmente se dio cuenta esta idea, ¿no? No puede ser un elemento pasivo en el procesamiento de información porque hay muchas neuronas, muchos astrocitos, y sobre todo en humanos, pero como él bien pronosticó, dijo que el fisiólogo se halla por falta de método totalmente desarmado. Y esta ha sido la cuestión de estos últimos 4 años que he estado intentando abordar en el laboratorio. O sea, yo me pregunto, ¿qué papel tienen los astrocitos en el procesamiento de información? Pero para ello necesito desarrollar técnicas para poder estudiarlo. ¿Por qué? Todos sabemos que hay más astrocitos que, o al menos en la etapa evolutiva, en la evolución,
hay más astrocitos que neuronas en algunos sitios en el cerebro humano, ¿vale? Si esto es así, ¿por qué nosotros no tenemos una herramienta que tengamos, o sea, que podamos modificar o que podamos monitorizar o saber cómo funciona la célula glia en los astrocitos? Y esta idea la quiero presentar con esta imagen. ¿Veis? Todos conocéis a este señor, Albert Einstein. Albert Einstein, lo llamativo es que, al menos para mí, otro genio, otro artista, pero además su nivel intelectual creo que un poquito superior a muchos de los humanos, o casi todos. ¿Sabéis que cuando Einstein murió, su cerebro, a pesar que él no quería, su cerebro se puso en estudio y lo que hicieron fue partir en cuadraditos este cerebro y lo mandaron a todas las universidades del mundo para saber qué hace este cerebro tan singular? Y lo que se dieron cuenta en este trabajo es que lo único que lo hace diferente a un cerebro normal, podríamos decir, es que tenía más células de glia, tenía más astrocitos. Y esta sigue siendo la misma clave. No será los astrocitos los que nos hacen entes superiores, por si en las etapas evolutivas, o sea, en la evolución, si tenemos más astrocitos que neuronas, puede ser que esto es lo que nos confiere la capacidad de ser humano. Tengo una mala noticia, como toda la vida, este trabajo está totalmente rechazado porque las técnicas estadísticas que se utilizaron en este trabajo estaban mal empleadas. Con eso quiero decir que la hipótesis, pues la idea loca que yo sigo poniendo es que los astrocitos son los que nos dan esa capacidad superior, viene dado por esta célula de glia, pero que tenemos que tener mucho cuidado en qué técnicas o qué herramientas estamos aplicando para estudiar esta idea. Así que todos sabéis y todos sabemos, después de toda esta introducción, es que nuestro cerebro no está formado solo por neuronas, sino que también tiene otro tipo de células, la glía, y el tipo más numeroso de células de glía son los astrocitos. Y los astrocitos han sido realmente no muy estudiados porque su excitabilidad no está basada en variaciones en potenciales de acción, sino están basadas en variaciones de calcio intracelular. Pero sabemos que los astrocitos sensan la actividad neuronal y además aumenta su calcio, que es su principal fuente de excitabilidad, y además liberan transmisores, igual que las neuronas, que se le denominan gliotransmisores porque vienen de los astrocitos. Así hay una comunicación bidireccional entre los elementos neuronales y los astrocitarios. Este concepto se conoce como concepto de sinapsis tripartita, en el que ahora se trabaja mucho en esta idea. O sea, nuestro cerebro no está formado solo con neuronas, sino está formado con neuronas y células de glia, además de todos los vasos. Pues teniendo esto en la idea, en la cabeza, realmente este es el concepto de sinapsis tripartita. Los astrocitos expresan en su membrana numerosos canales, receptores, en lo que hace que se puedan excitar. Y estos neurotransmisores, que todos los conocéis, activan los astrocitos. Su excitabilidad está basada en calcio, es importante, no en variación de voltaje ni en potenciales de acción, como puede pasar en las neuronas. Y además son capaces de liberar gliotransmisores, que si veis aquí, son los mismos que la neurona. Y esto es lo que lo hace complicado. Sensan y liberan las mismas sustancias, pero no lo podemos analizar cuando lo están aquí mediante técnicas electrofisiológicas. Tiene que ser con otras técnicas, que son técnicas de imágenes, para intentar capturar cómo estos calcios van cambiando, fluctúan en el tiempo.
¿Y qué más? Sabemos que nuestro cerebro está lleno de astrocitos. Realmente cubren todos nuestros núcleos, con mayor o menor densidad, pero los astrocitos están por todo el cerebro. Y se sabe que los astrocitos son capaces de modular la transmisión sináptica, como he visto antes, como he puesto ahora con el concepto de sinapsis tripartita, que modular la vasculatura, que son el aporte trófico estructural de las neuronas. Pero, al igual que las neuronas, los astrocitos expresan diversidad. Pueden ser diferentes dependiendo de su morfología, que esto ha sido estudiado clásicamente. Ahora están en auge con la expresión molecular o dependiendo de dónde provengan o realmente a la respuesta a alguna patología o algún insulto. Pero al igual que las neuronas, los astrocitos deben formar redes funcionales, al igual que las neuronas, que sean capaces de integrar información. Es decir, nosotros sabemos que funcionalmente una neurona está adaptada o que realmente son diferentes. Por ejemplo, una interneurona es diferente a una neurona glutamatérgica. Son funcionalmente diferentes. Pero no sabemos qué pasa con los astrocitos. Clásicamente los astrocitos, como yo estoy hablando hasta ahora, los astrocitos hacen esto. Los astrocitos están involucrados en el procesamiento de información, los astrocitos tienen que ver algo con el Alzheimer, los astrocitos como un ente, como un conjunto. Y la idea que estamos utilizando, lo que estamos abordando en nuestro laboratorio es conocer, primero, desarrollar técnica para el estudio de la fisiología astrocitaria para poder resolver la pregunta si existen astrocitos que están funcionalmente adaptados a las regiones donde existen o funcionalmente adaptados al procesamiento o al behavior, al comportamiento del animal. Y esa es la pregunta. ¿Cómo funciona el cerebro desde la parte de vista de los astrocitos? Esta pregunta, que parece fácil conceptualmente, realmente es muy difícil abordar, porque siempre que estamos estudiando los astrocitos, somos capaces o intentamos manipular un astrocito, estamos de alguna forma cambiando la red neuronal que tienes alrededor. Entonces, para ello, un modelo experimental para abordar esta pregunta científica es el núcleo accumbens, por diferentes razones. La primera razón es porque el núcleo accumbens, como todos vosotros sabéis mejor que yo, están implicados en adicción o en depresión, que son realmente alteraciones que en mi laboratorio están involucrados, estamos interesados, pero lo que le hace más importante este sistema de recompensa es que tiene dos partes. El núcleo accumbens está formado por partes, la parte central llamada core y la que está alrededor llamada cell. Y que ambas dos partes están codificando diferentes comportamientos del animal. Y además, este núcleo es capaz de integrar diferentes señales y muy bien conocidas de diferentes sitios relacionadas con diferentes comportamientos del animal. Por último, el núcleo está formado mayoritariamente por un 90-92% de neuronas GABAérgicas, es decir, la diversidad neuronal es pequeña. Puedo manipular muy bien las neuronas, por ejemplo, bloqueando toda la parte GABAérgica y me quedaría un sistema bastante bien controlado para estimular diferentes entradas que se sabe bien en literatura que activa específicamente neuronas específicas y dar la salida a diferentes comportamientos neuronales. Es el centro del cerebro, de la emoción, podemos decir, de la memoria y del contexto. Por ello,
utilizamos el núcleo accumbens simplemente como modelo experimental. Y esta es nuestra pregunta. ¿Existen astrocitos especializados a las funciones donde están integrados? Y como ya he dicho, necesitamos herramientas para poder estudiar la función de estos astrocitos. Existen multitud de herramientas para estudiar la actividad de los astrocitos que está basada en variaciones de calcio intracelular. Una de ellas son indicadores genéticamente codificados, los GECIS, GCAM por ejemplo, que realmente lo que hace es cambio de fluorescencia cuando se expresa en este indicador, cambio de fluorescencia cuando la actividad de calcio aumenta en los astrocitos o disminuye, podemos verlo, monitorizarla en el tiempo, aumenta o disminuye, como puedes ver aquí. Pero el problema de estos GECIS es que necesitas un microscopio en el área de registro y entonces puedes registrar a la misma vez pocos astrocitos haciendo un comportamiento o en cualquier sitio. O sea, nos da la parte mala que tiene esto es que no somos capaces de registrar muchos astrocitos, o al menos los astrocitos en todo el núcleo, como es en este caso, a la misma vez. Solo podemos registrar un poco, son unos cuantos astrocitos, solo los que están dentro del campo de visión. Hay otras herramientas, como pueden ser los marcadores de actividad, como por ejemplo CIFOS. Esto es un gen que se expresa, una proteína que se expresa después de actividad, pero aquí tiene un problema. Podemos mirar muchas células que expresan CIFOS, pero realmente perdemos el componente temporal. No sabemos cuándo esa célula expresó o aumentó su actividad para expresar CIFOS. O sea, aquí tenemos la limitación de pocas células a la misma vez y aquí tenemos la limitación de la resolución temporal. Pues con estas dos ideas lo que hicimos hace 4 años, cuando me incorporé o formé mi propio laboratorio, es intentar unir estas dos ideas y desarrollar una nueva técnica en el que pudiese abarcar estos dos conceptos. Y para ello, como siempre, utilizamos lo que se sabe de las neuronas. Había una herramienta, existe una herramienta que se utilizó, se desarrolló con las neuronas, que lo que hacía era monitorizar el calcio, se llama Campare, y es una herramienta que monitoriza calcio en tiempo real. Aquí lo podéis ver, no se ve muy bien, pero aquí hay una pipeta en la que le pongo un agonista, de que sé que aumenta la actividad de los astrocitos, realmente el ATP. Se ve aquí, veis cómo cambia la fluorescencia. Es un indicador negativo, es decir, que cuando aumenta la actividad disminuye la fluorescencia, un GECI normal, al revés. Pero cuando estas células le das luz ultravioleta, hay un cambio irreversible del verde al rojo y es ratiométrico. Eso quiere decir que yo puedo hacer una foto fija en un momento dado, una ventana temporal, la que quieras, y puedes fijar la actividad de los astrocitos en ese tiempo, porque está basada en variaciones de calcio. Y tú puedes hacer una foto basada en color. Y además es ratiométrico. Eso quiere decir que si está todo verde, la actividad de los astrocitos es baja, y si está todo rojo, la actividad del astrocito es muy alta. Con todas las escalas de grises que tienes en el medio. Puedes hacer una foto fija del cerebro y saber realmente cómo están los astrocitos en ese momento. Bueno, esto es una técnica que, como es nueva, no lo hicieron demostrar que realmente monitoriza calcio. Voy a ir rápido. Esta es la típica señales de calcio que observamos cuando estamos registrando en real time, en tiempo. Aquí veis que al revés es negativo cuando aumenta el calcio. Este sensor disminuye su señal verde. Y si bloqueamos, por ejemplo, el calcio utilizando otacigargina para todo el área, pero también estoy alterando el calcio de las neuronas, o poniendo Bacta en un solo astrocito, Bacta es un quelante de calcio.
Si registras un solo astrocito, los astrocitos están unidos en un syncytium mediante gap junction. Y solo poniendo BAPTA en un astrocito con una técnica de patch que introduces, este BAPTA difunde en la red astrocitaria y eres capaz de bloquear el calcio solo en los astrocitos. Y como podéis ver aquí, estas señales de calcio, que lo hemos visto, se bloquean. Y es como ratiométrico, esto sería una forma en real time, como estamos acostumbrados a ver, y esta es la nueva idea de una fotoconversión. Puede hacer estas ondas de calcio en un momento fijo y podéis ver cómo los astrocitos van cambiando en esta onda de calcio. Pues ya tenemos la técnica para registrar cómo funcionan los astrocitos, en este caso en el núcleo accumbens entero. Cuando se desarrolla una técnica y tenemos tal volumen de datos, lo primero que tenemos que intentar es cómo manejar este volumen de datos, porque ahora tengo todo el cerebro fijado y cómo analizo todo esto. Pues básicamente desarrollamos un algoritmo matemático que consiste en dos ideas fáciles. La primera era alineación de rodajes, pues tú puedes fijar el cerebro, lo cortas y lo llevas a un cofocal a donde quieras y puedes hacer las imágenes. Pero el problema es comparar diferentes astrocitos, diferentes animales y comparar diferentes cerebros. Lo primero que tenemos que hacer es intentar alinear las rodajas. ¿Dónde estamos? ¿En qué posición estamos? En eso consiste, primero alineamos las rodajas y lo segundo lo que hacemos es cuadrantes y analizar la intensidad de fluorescencia en cada cuadrante. Y así te va a dar tu capacidad de precisión. Si los cuadrantes son más grandes, pues vas a hacer una macroanálisis. El cuadrante más pequeño, una microanálisis. Por lo que he dicho, la pregunta era fácil. ¿Hay astrocitos funcionalmente adaptados a las regiones en las que realmente conviven? Pues para ello, como he dicho, en núcleo accumbens somos capaces de activar selectivamente diferentes neuronas que inervan al núcleo accumbens. Para ello lo que hacemos es poner optogenética en los diferentes núcleos que sabemos que están inervando al núcleo accumbens, ¿vale? Y haciendo ciencia con luz somos capaces de estimular de una forma realmente bien controlada estos caminos desde la presinapsis a la postsinapsis, que en mi caso sería el astrocito. Bloqueo toda la actividad en el núcleo poniendo piclotoxina y así ya me quito la actividad neuronal, bajo mucho la actividad neuronal y puedo aislar este circuito, cada uno de los circuitos, con channel dopsing. Así que lo primero que nos hicimos es, claro, el astrocito va a responder dependiendo de cómo vengan las neuronas, ¿no? Y cómo inervan las neuronas el núcleo accumbens. Esto es un trabajo histológico clásico, ¿vale? En que ahora con las nuevas técnicas lo podemos hacer algo más fancy, pero es clásico. Cuando utilizamos adenovirus para expresar channel dopsing en las presinápticas, podemos decir, tanto en la corteza prefrontal como la amígdala, como el hipocampo. Y si veis, cada núcleo tiene una idiosincrasia inervando el núcleo accumbens. Si lo veis aquí, solo viendo o analizando el reportero de la channel dopsing, podemos observar cómo inervan al núcleo. Además, si registramos una neurona en este núcleo, tanto en el core como en el cell, podemos ver que realmente una relación totalmente directa de cómo están inervando, o sea, cuál es la fluorescencia de la channel dopsing, cómo inerva el núcleo de estas aferentes y la amplitud de la respuesta. O sea, hay una relación directa de cómo funciona o cómo responden las neuronas a cómo están inervadas. Y la pregunta era, ¿realmente, ¿y los astrocitos qué pasa? Pues utilizando Campari, lo podéis observar aquí, este es un mapa de intensidad de estimulando diferentes entradas neuronales a núcleo accumbens. Aquí veis
que los astrocitos responden a esta estimulación. Y esta estimulación es dependiente de los metabotrópicos de glutamato de tipo 5, porque estas señales astrocitarias se ven bloqueadas frente a este bloqueante de este receptor. Pero si os dais cuenta o habéis estado un poquillo ahí atentos, la inervación o cómo responden los astrocitos es totalmente contraria a la inervación neuronal. Y esta idea nos llamó muchísimo la atención, porque es lo que yo hubiera previsto, que realmente los astrocitos responden a cómo sea la inervación neuronal, el input-output del astrocito. Y si os dais cuenta aquí en rojo, ponemos como la inervación neuronal al núcleo accumbens, y en amarillo ponemos cómo es la respuesta de los astrocitos. Y si dais cuenta, no hay una relación directa entre la inervación neuronal y la respuesta astrocitaria. Y esto no depende de cómo sea la sensibilidad de los metabotrópicos de glutamato, porque es la misma en todo el área. Si tú le pones un agonista de HPG, todos los astrocitos responden de la misma forma. Y realmente la distribución en el núcleo es casi homogénea, como podéis ver aquí. O sea, responden de una forma realmente llamativa para nosotros. Y claro, nos llamó muchísimo la atención y fuimos a estudiarlo. Aquí, esto es un resumen. Aquí podéis ver en rojo la inervación neuronal. En amarillo, cómo responden los astrocitos. Y la parte naranja es el solapamiento de la inervación neuronal y astrocitaria. Y si podéis observar, los astrocitos, existe una zona caliente en que realmente triggerea la señal proveniente de la neurona, y son los astrocitos que luego aumentan su actividad en las partes menos inervadas del núcleo. Y esto para mí es el sistema clásico de para qué funciona el astrocito. Mi idea es que el astrocito es un sistema en el que realmente solo controla, es un control homeostático de la excitabilidad celular. Y esto para mí es realmente eso. Cuando llega una señal a un sitio alta, los astrocitos lo que hacen es cambiar esta excitabilidad en la otra parte del núcleo para compensar así, para cambiar o para homogeneizar la excitabilidad en el núcleo. Pero es más, los astrocitos, si miramos la intensidad con que responden, aquí lo podéis ver que están realmente activadas en las zonas poco inervadas de las neuronas. Si nos fijamos en la intensidad con la que responden, os dais cuenta que es realmente diferente. Aun siendo las entradas que estoy estimulando glutamatérgicas, es decir, están sensando el mismo transmisor, que es glutamato, pero responden de forma diferente. Eso da idea que los astrocitos son capaces de realmente saber de dónde viene la información. Y como he empezado haciendo la introducción, el núcleo accumbens es un centro integrador de diferentes señales. Entonces, ¿qué pasa? Y cuando el animal está en comportamiento, realmente funciona como un todo. ¿Qué pasa con esta actividad de los astrocitos cuando activamos 2 o 3 entradas a la misma vez? Y lo que podéis ver aquí es que la respuesta resultante de la coestimulación de diferentes entradas no es la suma lineal de las respuestas individuales. Es decir, que de alguna forma los astrocitos están integrando información. Y así proponemos que son los astrocitos los responsables de integración de información en el núcleo accumbens, o al menos en colaboración con las neuronas. No es un sistema pasivo. ¿Y por qué decimos esto? ¿Por qué decimos o intentamos demostrar que los astrocitos procesan la información sináptica? Porque realmente cumplen los 3 criterios que se ponen. Lo primero es excitabilidad celular, que ya os he enseñado, que está basada en variaciones de calcio intracelular. El segundo, que tiene selectividad a la respuesta, es decir,
No es lo mismo que venga la señal de la corteza prefrontal que de la amígdala, porque el astrocito responde de forma diferente. Y además tiene una capacidad de integración no lineal del input-output. Y mi idea con esto es que realmente los astrocitos, o sea, cuando la señal llega de solo una entrada, o sea, hay poca actividad, los astrocitos son capaces de mandar señales a más larga distancia para hacer este control homeostático de la excitabilidad en el núcleo. Y además, es que cuando la intensidad de la señal es muy alta, que llega al núcleo accumbens, los astrocitos de alguna forma son capaces de controlar esta señal o para intentar controlar la cantidad de señal y el ruido que hay en el sistema. Y con todo ello es realmente ahora demostrar que son estos ensembles, estos conjuntos de astrocitos los que realmente están integrando información. Espero haberlo convencido de que realmente los astrocitos, el grupo de astrocitos, los ensambles de astrocitos, voy a llamarlo hasta ahora, son los responsables de esta integración de las señales o de la información. Pero lo más importante, yo creo que lo que más nos interesa, o menos nos interesa a nosotros, pero qué actividad funcional, para qué sirve esto, ¿vale? Y sobre todo en el comportamiento. Entonces nos vamos a centrar solo en una entrada, en una circuitería que va a ser en el núcleo accumbens, ventral hipocampo y núcleo accumbens. ¿Y por qué? Porque está bien descrito en literatura de que las alteraciones que se producen cuando en adolescencia se toma cannabinoides, las alteraciones de aprendizaje espacial, está alterada. Y se demostró hace bastantes años por el laboratorio de Marsicano, de Giovanni Marsicano en Bordeaux, en Francia, es que este control o este aprendizaje de la memoria viene dada o está controlada por los astrocitos. Y este paper, que fue un Cell, dice eso. Realmente los astrocitos controlan el espacio learning. ¿Vale? Los astrocitos. Hombre, hablando así, cuando se habla con las neuronas, le dice las neuronas. Hombre, no, las neuronas. eso es algo intangible. Entonces, solamente para dar una idea de que realmente esto que os he enseñado in vitro lo podemos trasladar a algo in vivo. ¿Vale? Esta es la aproximación experimental. Sabíamos que había un deterioro cognitivo cuando estos animales estaban tratados con THC, con cannabinoides exógenos. Y nos centramos en esto. ¿Qué pasa entonces con los astrocitos que están involucrados en este circuito? Y aquí llega el problema. Si yo quiero demostrar que los astrocitos tienen una función importante, o sea, controlan en este caso, en este aprendizaje, tengo que de alguna forma ser capaz de modular solo estos astrocitos que supuestamente están funcionalmente adaptados. Y hasta ahora no existen herramientas. Lo van a publicar hoy, no ha afectado, o sea que lo publicarán pronto. De alguna forma necesitamos otra herramienta, como dijo Cajal, para intentar no solo monitorizar, sino manipular estos astrocitos activos durante este comportamiento. Y para ello, al igual que Campari, utilizamos herramientas neuronales. En este caso es Astrolight, que realmente lo que hicimos era poner un factor de transcripción en la membrana de los astrocitos, y entonces cuando el astrocito aumenta su calcio, o sea, tiene actividad, y además es iluminado con luz, este factor de transcripción se libera pasándose al núcleo, y solo aquellos astrocitos activos en el momento que yo le he dado la luz, voy a ser capaz de expresar moduladores, ya sea para aumentar su actividad o inhibir su actividad. Entonces aquí son las proteínas que expresamos, que realmente esto es para hacer ciencia con luz, Rhodopsin y melanopsin. Esto es una proteína G que es activada con luz. Esto es para hacer quimiogenética con los DREDs.
O sea, ponemos un receptor que no existe en la naturaleza y que solo con una sustancia que tampoco existe en la naturaleza activamos específicamente estos receptores. O son bombas de calcio que lo que hace es echar calcio fuera, o sea, extruir el calcio y así bloquear la actividad de calcio o quitar el gen específico en este ensamble de astrocitos, en esta actividad de astrocitos. Así que esta es nuestra herramienta. Ya sabemos que existen astrocitos funcionalmente especializados. Además, somos capaces de controlarlos. Y somos capaces de controlarlo. En esto sí que tenéis que tener un poco de fe porque no he traído todos los datos, pero aquí veis, utilizamos son 3 adenovirus, pero para saber que realmente estos virus han llegado a todo el sistema que queremos controlar, tenemos 2 reporteros. Uno es uno rojo, un tomato, que realmente es para ver que tenemos la herramienta expresada. Y luego, cuando expresamos nuestro gen de interés, lo que hacemos es ponerle otro reportero diferente, que en este caso un YSP, para saber o intentar identificar cuáles son los astrocitos activos y luego poderlos llamar. ¿Vale? O sea, tenemos casi un Campari, pero no ratimétrico, pero somos capaces de identificarlo y además manipularlo. Esto es, si expresamos, por ejemplo, channelrhodopsin con esta técnica, podéis observar que realmente al aumentar, darle luz, aumenta su calcio y veis estas corrientes que se denominan corrientes lentas de entrada, que están muy bien descritas en literatura, que son por el glutamato procedente de los astrocitos. Es decir, la herramienta funciona. Somos capaces de no solo identificar, sino manipular actividades de sus poblaciones de astrocitos que son funcionales. Así que nos centramos, lo que he dicho antes, en la entrada de nucleo accumbens del ventral hipocampo al nucleo accumbens. Ahora en vivo, no in vitro, como lo he enseñado antes. Y ahora con técnica de fotómetro, realmente lo que ponemos es una cánula dentro del animal cuando está haciendo su tarea. Somos capaces de monitorear su calcio, como lo podéis observar aquí, que aumenta su calcio. Este es el ensamble, ahora en vivo, de la entrada del hipocampo al núcleo accumbens. Y si modificamos ahora con DRETES, aumentamos esta señal de calcio cuando el animal ha sido tratado con TSI. Si podéis observar aquí, todos los impairments, todas las alteraciones que existen en cognición se recuperan. Básicamente, de alguna forma fácil, es decirlo. No solo in vitro vemos estos ensambles de astrocitos, sino también en vivo. Y eso tiene una consecuencia en el comportamiento del animal. Pero yo estoy con vosotros. Sí, muy bien, Marta, pero tú vas con un electrodo, le das luz, le metes a... Esto es un poco artificial, podemos decir. Realmente has hecho que los astrocitos, este ensamble de astrocitos, estén controlados de forma artificial. Entonces, mi siguiente pregunta fue, ¿pero realmente existe conjuntos de astrocitos, ensambles de astrocitos que codifican algún comportamiento del animal per se, sin que tenga que ser ir yo y estimular una entrada? Y para ello lo que utilizamos es un comportamiento pavloviano, que vosotros lo conocéis bastante mejor que yo, fácil, más estudiado, en el que realmente lo que intentamos o lo que le hicimos es que el animal aprenda a asociar luz con recompensa. Además, en esta caja lo que le pusimos son 2 luces que son totalmente equivalentes. Entonces el animal, si podéis ver aquí, aprende a que cuando hay luz tiene recompensa. ¿Ahí todo bien? ¿Pero qué pasa con los astrocitos? Pues nada, con nuestro sistema de análisis de calcio mediante fibra, lo que pudimos observar es que durante el primer día del learning había una respuesta cuando el animal obtiene recompensa, que en este caso la recompensa era agua con sucrosa, al 10%,
Cuando obtenía la recompensa, los astrocitos respondían con su señal de calcio, es dopamina. Pero durante el learning, si observáis bien, la señal del calcio de los astrocitos va cambiando a lo largo de los días, solo viendo la señal de la luz. El primer día no tiene señal, los astrocitos no responden a la señal de la luz, mientras que el último día ya empiezan a responder. Y además, esta señal de recompensa, que el primer día es simplemente lo que obtiene o la respuesta astrocitaria al agua con sucrosa, también cambia en el tiempo. O sea, estos datos sugieren de alguna forma que los astrocitos están involucrados en el learning. Y no todos. Hay astrocitos que están solo monitorizando este learning. Y para ello utilizamos otra vez el Campari, que ya lo introduje al principio de la charla, y lo que hicimos es hacer fotos fijas en diferentes días del aprendizaje. Y si veis aquí en el día 0 tenéis una respuesta astrocitaria que es diferente al día 8. Y es diferente no es en la intensidad de respuesta de los mismos astrocitos. Es diferente porque los astrocitos, o sea, esta señal lo que va haciendo es reclutando astrocitos en ese ensamble. Y ahora es una forma fácil de compararlo. Estos son los engramas neuronales que siempre se nos han estudiado, nos han enseñado las neuronas. También existe en los astrocitos, astroengramas, que le vamos a denominar. O sea, la respuesta a los astrocitarios no va solo en la intensidad de la respuesta, o sea, la movilización de calcio por parte de los astrocitos, sino en el número de células que están involucrados en ese learning. Así que en este día, ¿dónde están estos ensambles de astrocitos? Lo que hicimos es cuando el animal está bebiendo en un lado de la caja, cual fuere, lo que hacemos es fijar estos astrocitos, o sea, hacer la foto fija. Que ahora ya somos capaces de saber cuáles son los astrocitos que estaban activos durante este compartimiento, environment o lo que queráis decir aquí, y además vamos a ponerle un gen para poder modificar solo los astrocitos en este sitio. ¿Vale? Lo primero que hicimos es, bueno, fácil, 3 cohortes diferentes. Uno el control, en el que realmente no le dimos luz, no hubo fotoconversión de la molécula. En el otro, en el que realmente cuando está bebiendo, es que le dimos luz, en este caso es luz azul el que hace la fotoconversión. Y por último, otro en cuando el animal estaba explorando el medio de la caja. Así que, analizando cómo era el núcleo accumbens cuando el animal estaba sin luz, o sea, cuál era la sensibilidad de la molécula, podéis ver que aquí hay algo residual. Y aquí os digo que aquí es donde estaba la cánula. O sea que esto es probablemente muerte, pero bueno, aquí veis que de alguna forma no es sensible, muy sensible esta herramienta. Cuando el animal fue fotoconvertido, podemos llamarlo así, cuando estaba bebiendo en un lado de la caja, podéis ver que los astrocitos activos se encuentran en la parte ventral posterior del núcleo accumbens. O sea, hay un engrama de astrocitos asociado a este learning. Y cuando realmente el animal está explorando, no somos capaces de encontrar una actividad superior en ningún sitio del núcleo accumbens. Los puntitos que veis aquí es que vemos actividad, ¿vale? Actividad de la célula, y la intensidad es cuánto calcio ha movilizado. Y cuando el animal está haciendo behavior, el núcleo accumbens está involucrado, pero no encontramos realmente un sitio específico donde estos son los astrocitos involucrados. Ahora la parte más importante. Bueno, ¿qué pasa si yo llamo a estos astrocitos? Si yo los rellamo, le doy luz azul o expreso una molécula de interés, que en este caso he puesto aquí chanrodopsin, sin hacer nada, en el animal en el medio de la caja, ¿y qué hace? La primera respuesta es, pues, no vimos nada.
básicamente nada. Cuando activamos los astrocitos, cuando el animal estaba explorando, realmente, si veis aquí el número, medimos varias cosas. Ahora, las veces que iba a beber, o sea, cuántas veces metía el hocico dentro de estos agujeros con agua o con sucrosa, la velocidad de llegar tampoco, y a lo mejor el tiempo que pasaba en la zona era un poco mayor y que podíamos asemejar un poco en que realmente tenía implicación en la ansiedad. Pero bueno, si yo hubiese tenido aquí algo, me hubiera preocupado, digo, seguro que es algo realmente no controlado, porque para mí, incluso después de esta charla, creo que los astrocitos es un control homeostático de funcionamiento cerebral. Entonces digo, pues sigo mi idea. Realmente no serán los astrocitos los que nos dan la ente superior del ser humano. Entonces lo que le hicimos, la siguiente tarea, es no darle al astrocito a ver qué hace, sino cuando el astrocito está activado y le encendemos las dos luces, le podemos proponer un comportamiento animal que sea superior. El animal que tiene que decidir a cuál de ellos va. ¿Vale? Anteriormente, este cerebro fue fijado en algún lado de la caja, ¿vale? Así que aquí había como una actividad superior, podemos decirlo. El requerimiento es superior. Y lo que hicimos es ponerle tanto actuadores que lo que aumenta es el calcio, los astrocitos, channelrhodopsin que hacerlo de una forma muy directa en acute, pero sabemos que la channelrhodopsin lo que cambia es el control iónico del potasio, entonces tenemos problemas realmente de, bueno, pues de toxicidad. Entonces también pensamos ponerle DREDS, que realmente no podemos manipularlo con tanta especificidad temporal, pero bueno, podemos hacerlo algo más directo o bloqueando de alguna forma el calcio en los astrocitos. Y estos son los resultados. El control, ¿vale? Cuando el animal no le damos luz, veis que la preferencia ahí a un lado o al otro lado de la caja es la misma, ¿vale? Pero si aumentamos la señal en este ensamble de astrocitos, podéis observar que los animales tienen preferencia por el lado en donde estos astrocitos fueron marcados. Si bloqueamos el calcio de los astrocitos, veis que esta preferencia ya no se observa, se ve algo al contrario, se ve preferencia por el lado no marcado. Si marcamos todos los astrocitos en el núcleo accumbens, tampoco vemos esta preferencia, ¿vale? Es decir, que es ensamble específico. Y si marcamos unos astrocitos que no se ha dado en este comportamiento, sino por ejemplo cuando el animal está bebiendo, está explorando en el medio de la caja, podéis observar que este comportamiento no lo observa. Así que con estos datos podemos sacar muchas conclusiones. Lo primero es que los astrocitos están alojando valores en el núcleo accumbens. Porque me podréis preguntar, ¿pero esto qué es? ¿Esto que viene de la corteza prefrontal, del ventral hipocampo ya mejor contextual o de dónde viene? No lo sé. Pero alojan. Y lo más importante que yo creo que viene de este trabajo es que los astrocitos, y no los astrocitos en sí, que ya sabíamos que los astrocitos eran muy importantes por la memoria, sino que hay astrocitos específicos que están involucrados en la memoria, lo que se llama engramas neuronales. Además somos capaces de modificar el comportamiento de un animal solo modificando esta actividad de estos engramas astrocitarios. Así que este es mi mensaje para que llevéis a casa, es realmente pensar que nuestro cerebro no funciona solo con las neuronas, diferentes neuronas, sino que también funciona con los astrocitos y son diferentes astrocitos, ¿vale? Y que hay específicos astrocitos que están asociados al aprendizaje. Y con esto me gustaría pasar al slide más importante para mí en esta charla, que es darle gracias al laboratorio,
Aquí son los miembros del laboratorio. Irene Serra, que es una estudiante predoctoral, bueno, que en enero ya lee la tesis, realmente es magnífica, la que casi todo el trabajo ha sido realizado por ella. A Cristina, que ha sido la encargada de llevar toda la parte del cannabinoide, que no os he contado aquí con mucho detalle. Y Javier, que viene, no tampoco lo he contado, pero una historia de la corteza profunda. Así que estas son, realmente le tengo que dar las gracias porque ellos son realmente los motor del laboratorio, a los colaboradores y por supuesto a las instituciones que nos apoyan comunitariamente. Y a vosotros por aguantarme la charla. Si queréis alguna preguntilla. Hola. Sí. Bueno, en primer lugar, felicitarte por la extraordinaria charla que nos has dado, es decir, el seminario, ¿no? Y la nueva concepción del tema de los astrocitos. Yo tengo dos preguntas, ¿no? Yo, por mi experiencia indirecta con los astrocitos, yo me imagino a los astrocitos inflándose y desinflándose continuamente. Es decir, y que es dependiente de la actividad metabólica que está sucediendo. Y ese inflarse y desinflarse sería dependiente del contenido de agua, es decir, para mantener una osmolaridad y la presión osmótica dentro de la célula. Entonces, mi pregunta es la siguiente. Las diferencias en actividad que estás registrando no podrían ser reflejo de la mayor o menor cantidad de agua que hay dentro del astrocito, dependiendo de la situación. De qué núcleo lo está estimulando o cuál es el problema que tú le planteas. A lo mejor estoy absolutamente equivocado, pero me gustaría que, en fin, si me puedes sacar de mis errores, de mi error incluso. Pues la verdad es que no totalmente equivocado, porque la pregunta es esa, o sea, ¿cómo hace que un astrocito no respondan a una entrada o a cualquier sitio? Y realmente el astrocito sí que se mueven un montón y llegan y retracen, y todo eso lo tuvimos en cuenta, pero morfológicamente no cambian. O sea, no cambian con el tiempo, o sea, al menos no vemos cambios morfológicos. Pero esa era la primera pregunta que nos decimos, ¿metabólicamente son diferentes? Esa es la primera pregunta. Y sí que hemos hecho experimentos, bueno, no lo enseño, pero sí lo hemos hecho. Lo que hicimos es mirar la carga mitocondrial que tienen estos astrocitos, estos ensambles de astrocitos. Hasta lo que te puedo decir es que los astrocitos del core y del cell, la carga mitocondrial es diferente, con lo cual metabolismo es diferente. ¿Vale? Pero nosotros los ensambles que vemos no están, o sea, están tanto en el core y en el cell, o sea que esa no me responde mi pregunta. La pregunta debería ser respondida cuando analicemos los datos de RNA-seq, que todo lo que UNITs y todas las ómicas que podamos hacer, es realmente analizar estos ensambles de astrocitos. Y mi primera hipótesis es metabolismo, sí. Bien, oye, muchas gracias. Mi segunda pregunta es la siguiente. Mira, es muy difícil conseguir un condicionamiento pavloviano puro. Y entonces creo que el tipo en los primeros experimentos que nos han mostrado es una mezcla de instrumental y de pavloviano, ¿no? Entonces, porque claro, sería muy interesante desde el punto de vista de cómo funciona el cerebro, se puede demostrar que esto es Pavlov o que esto es Thorndike o Skinner, ¿sabes? O sea que, pero en la segunda parte de los experimentos es lo que, a lo mejor yo no lo he entendido bien, pero ahí me despista mucho. Porque si lo que estás encendiendo es una luz para que el animal decida, es decir, eso es que tiene que decidir, que si cuando enciende la luz tiene que ir a la derecha en unas ocasiones y otra vez a la izquierda, le estás planteando una discriminación simultánea, no le estás planteando, es una mezcla, es decir, entre simultánea y sucesiva condicional, con lo cual lo que creo que se está produciendo en el animal es el desconcierto. Sí, es decir, si le enciende la luz. O sea, no están midiendo ahí realmente un aprendizaje, sino lo que está llevando es una conducta supersticiosa de ir a un lado o a otro.
Entonces, creo que si lo que quieres medir ahí es el aprendizaje, se tendría que cambiar el diseño. Y decir, si enciendo las dos luces, es a la derecha. Por ejemplo, si pones con luz verde es a la derecha, con las dos luces verdes a la derecha y con las dos luces rojas es a la izquierda. Entonces ya se puede medir el aprendizaje. Lo otro, si no, desde mi punto de vista, o yo no lo he entendido bien, o me parece que no se llega a determinar algo que se puede aprender. Se puede aprender preferencias, ¿no? Pero a lo mejor es superstición. Gracias. Sí, totalmente de acuerdo. Pero voy a intentar responder con experimentos. Sí, o sea, la respuesta se puede hacer un resumen diciendo, sí, lleva razón en todo lo que está diciendo, pero es que cuando estudiamos la glía, estudiamos qué importancia tiene la glía en algo, tenemos que empezar por algo. Sabemos mucho en las neuronas, pero en la glía, ¿qué sabemos? Mucho, pero no tanto, al menos en el comportamiento. Entonces, ¿cómo ha sido desarrollado el experimento? Realmente es saber si los astrocitos, no se ha demostrado, bueno, en un Nature que salió de Dinen hace 15 días, nunca se ha demostrado que los astrocitos están involucrados, ensambles de astrocitos estén involucrados, porque sigue, si tú quitas el cerebro no tenemos aprendizaje. Pues así, esa es la ciencia que se hacía con los astrocitos. Se quitaba estos astrocitos, no tenemos aprendizaje normal, claro, si no le da ni aporte metabólico, ¿vale? Entonces, de alguna forma tenemos que demostrar que los astrocitos están involucrados en un learning. Y un learning que el animal sea capaz, y está muy bien involucrado, o sea, muy bien descrito en literatura. Y eso es un learning. El animal, durante el tiempo que va pasando el animal, aprende a asociar luz con recompensa. Y demostrado que es. Esa aproximación experimental, esa es la que hemos abordado para demostrar que los astrocitos están involucrados en learning. Y están involucrados en learning ahí, solo digo ahí. Porque si le quito la contribución del reward, por ejemplo, ¿vale? O sea, cuando el animal lo que le bloqueo el reward, si podéis ver aquí, luego lo llamo a esos astrocitos y ¡ay, no lo veis! Tienes que compartir. Tienes que compartir. Si quito la contribución del reward, esos astrocitos, la llamada a esos astrocitos no induce ningún cambio en el comportamiento. Ya. ¿Vale? A ver. En el día... esto ya no sé cómo hacerlo. En el día 0 del learning, ¿vale? Vemos que los astrocitos responden solo al esto, porque no hubo learning, ¿vale? Entonces, en este día, en el 0, cuando está en el primer día aprendiendo, si este ensamble de astrocitos, ¿vale? Que se parece al último día, pero no es igual. Vemos, si llamamos a este ensamble de astrocitos, no vemos cambios en este comportamiento. Ahora vamos a hacerlo al revés. Vamos a quitar el reward, ¿no? La consumición del reward durante el learning. Y si podéis ver aquí, cambia. Pero claro, totalmente de acuerdo. Porque yo aquí estoy hablando durante el learning. Pero cuando de hecho te he enseñado el experimento, el último, no tiene que ver nada con el learning. Ya sería... O sea, eso es... En este caso sí era extinción. En este caso sí era extinción porque le voy quitando y va muchas veces. Pero en la figura última que he presentado, eso no tiene que ver nada con el learning. Eso sería un recall. Y sí lleva esto, o sea, claro que sí, eso no tiene, o sea, ¿qué tendrá que ver con el learning? Encima yo le pongo tal y le he cambiado el paradigma del learning, o sea, no tiene que ver nada con el learning. Pero este experimento iba enfocado a realmente demostrar que solo la manipulación de este ensamble de astrocitos está involucrado en el comportamiento animal.
y no en memoria, como estaba en la parte del learning. Así que ese es el siguiente paso en el que estamos ahora en el laboratorio. Realmente demostrar que es memoria y no es comportamiento en este learning. Bueno, de entrada, gracias por la charla. Los datos me parecen alucinantes y entre ellos uno de los que más me ha sorprendido es lo que has mencionado, ¿no? Que hay una especialización funcional, hay una especialización a nivel localizacional de los astrocitos y en esto me quería centrar. Has mencionado que hay unos astrocitos en este test que has hecho con 2 luces, ¿no? Que están marcados. Y ahí es donde me he quedado yo un poco con la duda. Cuando dices que están marcados, para empezar, me ha quedado la duda, no sé si has trabajado con un único ratón, porque entiendo que esta técnica es complejísima, o si has trabajado con varios, si has hecho como la media, digamos, de la activación de poblaciones de astrocitos y has llegado a la conclusión de que tal vez esos astrocitos están asociados a que el animal asocie la luz de la izquierda con la recompensa y luego le pones las 2 luces o algo así. Es lo que me ha quedado así un poco bailando. Pues sí, esto lo hacemos con realmente el N, aquí creo que eran 14, y lo que hacemos es no solo un animal, sino hacemos 14 y hacemos el promedio. Lo que vemos cuál es la variabilidad de dónde está ese astrocito, o sea, en qué lado está. Y observamos que siempre se localizan en el mismo sitio. O sea, la variabilidad, por eso digo que están localizadas el ventral posterior parte en eso. De hecho, el ensamble ese así que os pongo, eso es un promedio de, o sea, la variabilidad en 7 animales diferentes. Pero se tienen que hacer así, si no, además que nuestro cerebro cada día es diferente, uno del otro diferente y cada momento es diferente. Pero ¿cuál es la variabilidad de un cerebro al otro en la actividad de estos astrocitos? Y luego, siguiendo un poco, que me lo he querido callar, pero voy a intentar, esto realmente es hacer, bueno, algo más que no está demostrado. Pero realmente, tu pregunta, si yo bloqueo el calcio de los astrocitos, o sea, el animal aprendió. Y cuando el animal aprendió, yo le bloqueé el calcio del astrocito. Entonces yo le hago un recall de esos ensambles de astrocitos para ver qué pasa con el comportamiento. No es memoria, es comportamiento. ¿Vale? Si veis cuando bloqueo el calcio de los astrocitos, de alguna forma, lo he dicho aquí, no, pero el animal se va, o tiene preferencia, algo más de preferencia, por el lado que no estuvo marcado. Y esto viene dado que por esta técnica lo que hago es quitarle, no bloqueo el calcio del astrocito, porque si bloqueo el calcio del astrocito, muerto el sistema. Pero sí disminuye mucho la actividad de calcio. Disminuye el 70% de la actividad de calcio. Y lo que hago es que con esta actividad de calcio no aumenta la señal de calcio, tanto como si está en un comportamiento normal. Y se va para el lado contrario. Totalmente para el lado contrario. Esta es la idea que nos da, que realmente lo que hace es alojar valencias de contexto. Pero eso hay que demostrarlo. Esto es simplemente la idea que tenemos en la cabeza. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Marta. La verdad es que es increíble y os felicito por el trabajazo, ¿no? Que además, bueno, pues son muchísimas técnicas, poner a punto esas técnicas con todos los controles que hay que hacer. Habrá sido tela. Bueno, vamos a ver. Yo tengo muchas preguntas, pero tampoco voy aquí a comerme todo el micrófono. Sobre esto que has dicho y el tema del almacenamiento del valor del reforzador. Claro, vosotros fijáis el ensamble en un día concreto, en un momento concreto, además en un ensayo concreto, imagino, ¿no? Claro, ahí el valor es el que sea de ese reforzador. Pero yo no sé si os habéis planteado verificar verdaderamente que es el valor, por ejemplo, haciendo experimentos de evaluar el reforzador en ese momento, es decir, saciar al animal de los peles que se le da, para que en ese momento no haya ese valor reforzante, o cambiar el engrama a lo mejor, como hacía Tonegawa en esos momentos, ¿no? De cambiar la valencia de los engramas, pues a lo mejor fijar el astrocito
con un reforzador y luego ver el efecto de la estimulación de ese ensamble, por ejemplo, en un procedimiento de aversión, pero activando un ensamble astrocitario que ha codificado un valor positivo. A ver si, por ejemplo, contrarresta la aversión. ¿Ese tipo de experimentos os los habéis planteado? Sí, de hecho hay un RC que va en esa idea. Esto es muy, o sea, claro que sí. O sea, hemos hecho, esto empezamos hace 2 años, con ello 2 años y medio, entonces estamos en ello. Tenemos que hacer toda esta idea, pero creo que el concepto tiene que ir por ahí. Hemos hecho algunas, es decir, estimular, no ponerle este ensamble de astrocitos en otro paradigma, porque es el siguiente paso para ver cómo alojan valencia, pero sí estimular diferentes ensambles de astrocitos que no estaban asociados a este comportamiento. Y sí que no vemos ese comportamiento, eso que va de un lado hacia otro. También hicimos también lo que eso, ¿no? Interferimos en la memoria y también tenemos experimentos en que nos lleva a cabo de que realmente los astrocitos, creo que son 3 días o 3 días, sí, 3 sesiones experimentales en el que luego ya eres capaz de borrar esa memoria, ese learning o este behavior que está involucrado. Y solo te puedo decir que me gustaría darte más datos, pero me tienes que dejar trabajo para los siguientes 4 años. Otra pregunta es que me ha parecido ver que hay dinámicas similares en el core y en el shell, Sí. en alguna de las gráficas. Y claro, eso llama la atención, ¿no? Porque pues tienen circuitarías distintas, salidas sobre todo distintas, tú mismo has dicho, ¿no? Como, digamos, motor o más que motor, es interfaz límbico-motor, ¿no? Entonces, lo que me estaba preguntando también, estos son momentos, me parece que fijabais en el día 8, ¿no? Sí. Es lo que han enseñado. Claro, si tú siguieras y sobreentrenaras de tal manera que quizás se divorciara el comportamiento de su consecuencia, ¿no? Como pasa en los hábitos muchas veces. Yo no sé si ahí quizás empezaría a haber una contribución más diferenciada hacia el core o incluso hacia otros territorios del estriado, como la parte más dorsal. Porque claro, esto al final pues son 8 días, es un aprendizaje, tú mismo has dicho que es el inicio del aprendizaje, ¿no? Eso me ha llamado la atención, ¿no? Pero es posible que no te haya entendido bien, ¿eh? Porque pues me ha perdido alguna cosa en el camino. Sí, no, el aprendizaje porque el animal aprende y no tiene, eso es aprendizaje, llega a un plató, o sea, eso es aprendizaje. Con la idea de, o sea, intentamos hacer esos experimentos, bueno, no intentamos, lo teníamos en la cabeza poder hacer esos experimentos, pero la herramienta tiene su parte mala, que es que nosotros necesitamos 2 días para expresión del gen de interés para poder modificarlo, ¿no? Entonces, cuando tú expresas el gen de interés, luego ese gen de interés solo está realmente expresado hemos llegado hasta 10 días. En 10 días ya vemos que está bajando bastante, o sea, existe pero poco. Entonces, tenemos una ventana temporal bastante específica. Pero sí que hicimos esos experimentos, o sea, te estoy diciendo que en vez de 10 días de learning, pues haciendo 20 días de learning, no más. Y lo que pasa es que, claro, ahora entiendo por qué. Nunca supe, o yo no sé, o sea, no sé discernir si es fallo de la herramienta que dejo de expresar estos actuadores, porque pues hay reciclos y tal, o realmente que es un efecto específico del ensamble. O sea que eso lo voy a tener complicado para poder abordar. Luego te hago más. Creo que Ricardo está en casa, Ricardo Pellón, que es un profesor de psicología del aprendizaje, precisamente, y quería intervenir. Sí, hola. A ver, ¿me escucháis? Se te escucha, Ricardo. Perfecto. Hola, hola. Encantado de saludarte, Marta, y a los demás.
Oye, muy interesante la charla, me ha gustado mucho, ¿no? Y las técnicas que desarrollas, pero yo quería comentarte más desde el punto de vista como, digámoslo así, especialista en psicología del aprendizaje, que es que, por ejemplo, tú, un poco al hilo de lo que te comentaba el profesor Antonio Guillamón, tú dices que es aprendizaje, efectivamente es aprendizaje, porque se ve que los animales el primer día no se aproximan a la primera sesión o al primer ensayo, no se aproximan a la luz y luego se van aproximando. O sea, eso es una muestra obvia de que es algo que se va aprendiendo, ¿no? Y es un procedimiento típico de condicionamiento pavloviano. O sea, quiero decir, hay mezcla de condicionamiento operante también en la medida en que, porque es muy difícil separarlo, en la medida en que tú enciendes la luz, el animal se aproxima, contacta con la luz seguramente y recibe la comida. No necesita contactar con la luz para recibir la comida, pero lo hace. O sea, con lo cual esa contingencia que nosotros llamamos operante no te la puedes quitar, ¿no? Y cuando la quitas, si tú, por ejemplo, si el animal contacta con la luz, no le das la comida, deja de hacer la respuesta. O sea, es decir, bueno, pero esa no es mi pregunta. Mi pregunta es más bien, porque yo creo que no lo he entendido bien, es tu control para demostrar que eso es aprendizaje es un grupo en el que no le das comida, ¿no? Me ha parecido entender, ¿no? Pues te voy a decir, el control de que no aprendizaje, no tengo control. Pero es que ese caso es muy importante O porque, sea, claro, el control de que no claro, tengo para nosotros, aprendizaje, como yo te iba a preguntar más como psicólogo experimental, nosotros para decir que haya aprendizaje tienes que meter en los grupos de control. Entonces, el grupo de control típico pavloviano, si tú quieres controlar que eso es aprendizaje pavloviano, es darle la señal y la comida de forma no relacionada. Entonces, no deberían mostrar ese grupo los cambios que tú estás mostrando en la actividad de los astrocitos, en fin, lo que estés midiendo, si eso fuese debido a la asociación pavloviana. Pero tienes que tener grupos de control que tengan exactamente los mismos estímulos, lo que pasa es que no haya una relación de contingencia. No sé si me explico lo que te quiero perfectamente, decir. perfectamente. Además, sí, y gracias por la sugerencia porque sí, lo haremos. Sí, realmente nuestro control es aquello que realmente, pues bueno, pues el animal no le damos, no encendemos las luces, pero no teníamos un control realmente lo que podía decir, o sea, hacer experimentos en paralelo, porque la idea no es, o sea, lo que pasa es que yo lo he presentado aquí en forma de memoria, pero la idea al principio, que ahora ya la cambiaré, ¿no? Es que, o sea, a mí el learning, y de hecho no he hecho no he presentado ningún dato, ¿no? En el que cómo los astrocitos van cambiando este learning. Solo lo he medido, yo sé que esto aprende, entonces he ido muy focalizado, o sea, he ido enseñando solo los astrocitos, o sea, los experimentos de dirigir, ¿no? De que realmente esto aprenden, porque yo veo el animal que está aprendiendo. Pero sí que es verdad que en este exactamente no tengo ese control, o sea que, y debería, sí, ponerlo aquí, lleva razón. Sí, Bueno, te agradezco. ¿No? Y luego el último efectivamente. experimento que comentabas, que es interesante, que es un experimento de elección, realmente ahí ya le metes lo que tú has llamado decisión, sí, una toma de decisiones de si a la derecha, a la izquierda, en función. Me ha parecido muy original, la verdad. Me ha parecido interesante porque tú lo que haces es que previamente tienen la experiencia y me ha parecido entender que les activas esa experiencia a través de una estimulación y entonces van a más a un lado o van a otro en función de esa historia previa. Eso es me ha parecido una lógica muy interesante, la verdad. Gracias, pero es que, bueno, por eso yo también a mí es un placer estar aquí porque yo soy electrofisióloga y química cuántica, con lo cual a mí del comportamiento, ya se lo dije a Alejandro, totalmente aparte. Y sí que me llama muchísimo la atención porque al menos lo que yo siempre he leído en la bibliografía es que cuando tú activas los astrocitos, sobre todo con Chernodopsin, como cambias todo el ambiente, todo el mundo ve cosas, ve cambios. Y en el caso, esto fue algo más, ¿no? En el caso de nosotros es que no veíamos nada, nada en que podíamos relacionar con nada, o sea, el animal se comportaba normal. Entonces tuvimos que hacer una prueba que realmente que era una prueba de decisión, y a derecha o a izquierda, que puede ser incluso que con el learning no tenga nada que ver, porque nunca dice el experimento, pero a lo mejor la última parte, si la quito del learning, a lo mejor sí aparece, sí aparece.
Bueno, no hice algún experimento, sí hice el experimento, porque si no tiene learning, en la última no tiene esta direccionalidad tan seguida, pero no sé si es por el learning o por el que puede ser. O sea que sí, Muy que bien. muchas gracias, pero sí, ya me he quedado yo con... Bueno, Ahí le tengo que- encantado de, Claro. encantado de que... Muchas gracias. Estupendo, pues felicidades. Gracias. Gracias. ¿Puedo hacer yo una? Bueno, Marta, a mí me ha parecido, o sea, gracias y me ha parecido apasionante, o sea, me ha parecido un trabajo preciosísimo y te voy a hacer una pregunta que yo creo que es un poco tonta, ¿no? Pero, ¿qué pasa con las neuronas? Cuando tú haces toda esta manipulación y hablamos de sinapsis tripartita, ¿cómo se están comportando las neuronas cuando haces esto? Y luego, por otro lado, depende de la manipulación, o sea, depende de cómo suba el calcio, es decir, por qué se dé ese aumento de calcio, cambia también el comportamiento del animal o el comportamiento de las neuronas. No sé si me explico. Bueno, pues gracias por la pregunta y ese sigue siendo el RC. Evidentemente yo solo he puesto aquí una parte, es una parte que a mí me interesa mucho, pero el cerebro no funciona ni con neuronas solo ni con astrocitos solo. Entonces ahora lo que estamos haciendo es manipular tanto las neuronas como los astrocitos, intentar manipular tanto las neuronas como los astrocitos a la misma vez. Técnicamente eso es un caos, porque en la técnica Astrolight yo utilizo luz para estimular o hacer que cambie el astrocito, ¿no? Mapear la actividad de los astrocitos. Cuando yo hago ciencia con luz, tengo el problema de que tengo mucho crosstalk. Cualquier otra luz que ponga, sobre todo en vivo, que ponga una cánula, todas las técnicas que existen hasta ahora, siempre tengo contaminación lumínica, entonces controlarla con luz, las dos a la vez, para ver que realmente las dos están en el mismo learning, que es ahora mismo imposible, no se puede hacer. Entonces la otra opción que tengo es hacer ciencia con luz en neuronas o astrocitos, de lo que sea, ¿no? Hacer astrolight o callight o lo que sea en neuronas y poner estas actividades, un CIFOS dependent en neuronas o astrocitos. El problema de ahí es que el control temporal es diferente, totalmente diferente. Y se puede hacer y lo haremos, pero yo soy muy reacia de esos experimentos porque el control temporal no es el mismo. Adapté la técnica de... Esto es una discusión que tengo con Johannes Dinnen, el que me vino y me dijo, deja ya de adaptar herramientas de neuronas y ponte a hacer una herramienta nueva. Y él hizo CIFOS, el Nature con CIFOS, y le dije, es que CIFOS es una herramienta de neuronas. Y tú no sabes cuándo han sido esos trocitos estimulados, no lo sabes. Y en las neuronas a lo mejor me lo creo, pero en los astrocitos, la actividad de las neuronas sí que realmente, o la memoria, es expresión de proteínas. Los astrocitos, muy poca. Entonces tú no me puedes decir que un CIFOS me viene esta vez. Entonces, la idea es, sí, lo tengo que hacer, pero mi apuesta, y a lo mejor me doy que desarrollar otra técnica en la que sea capaz de manipular los dos a la vez. Y sí, también en vivo, ¿qué estamos haciendo? Evidentemente he contado una parte, pero creo que estos experimentos lo que tenemos, no he empezado nada a hablar de esto, ¿no? Pero realmente están hechos con optoelectrodos. Entonces le damos ciencia, o sea, hacemos ciencia con luz y con electricidad a la vez y registramos la actividad neuronal a la misma vez. Y cuando activamos claro, porque esto ya, o sea, es una actividad, o sea, muchísimos datos y muchas informaciones que hay que analizarlo. La información que tenemos, no sé si lo tengo aquí, es que cuando tú activas en el comportamiento del animal, activando los astrocitos, dependiendo con qué actuador, pero activando los astrocitos con chanoropsin, vemos que cambia el ritmo gamma. O sea que, pero claro, es que esto contado así es muy simplista y que realmente no recoge la realidad del esto. No es lo mismo en el core que en el ser.
totalmente diferente. Entonces también estamos desarrollando, son electrodos flexibles en que tenemos 4 electrodos encima de diferentes pines y puntos, entonces podemos hacer una topología de núcleo accumbens, estimulando diferentes ensambles de astrocitos. Pero vamos, eso dame 10 años para poder analizar todo eso. El experimento está hecho, pero al analizarlo... Bueno, yo quería preguntarte, pero creo que es un poco lo que tú quieres hacer en la RC, que es no estoy seguro, pero me ha dado la impresión. Si al final, cuando has dicho que la valencia se alojaba en esos astrocitos, si crees que podría ser que no esté directamente los astrocitos, que es yo creo una cosa un error que se comete mucho cuando se habla de ensembles, que dices, bueno, si se activa, se reproduce lo que estamos buscando, entonces es aquí donde se aloja, ¿no? Pero igual es parte del mecanismo. Entonces, si crees que es más la neurona, el astrocito, o lo que tal vez sería más bonito, que sería en la propia sinapsis tripartita, en lo que es donde se aloja esa valencia. Bueno, ahí tienes 3 conceptos que creo, a ver si lo he pillado bien. Uno es, estos experimentos que estoy haciendo, o sea, estoy presentando, es realmente macroscópico, ¿vale? La sinapsis, en cierto modo, ahora mismo la deja abajo, la sinapsis tripartita, cuatripartita, y esto, o sea, yo estoy haciendo algo mucho más macroscópico. La segunda pregunta esta es realmente quién es el astrocito, la neurona, todo, la red. Y se aloja realmente la valencia en los astrocitos, eso, bueno, yo tengo, mi idea es que realmente aloja la valencia, pero lo que no sé es si per se o por el ambiente. Es decir, mi otra hipótesis que creo que puede ser la alternativa es que a lo mejor la valencia no está localizada en los astrocitos, pero sí que los astrocitos hacen un ambiente realmente localizado que lo que hace es que haga que sea esa sinapsis o ese microambiente el propicio para obtener o recibir esa señal o esa memoria. Y esa puede ser una idea. O sea, esa es mi hipótesis secundaria. Si realmente no soy capaz con mi control aquí puesto, si no soy capaz, o realmente no soy capaz, si realmente los astrocitos no tienen que ver nada, pero realmente, o sea, lo que estoy seguro es que los astrocitos hacen un ambiente o controlan el ambiente para que esa sinapsis pueda ser recibida o pueda obtener esa memoria. Muy guay. Muchas